Buenos días. Tenemos preparado una presente reflexión en la materia de garantías individuales. En este sentido, podemos partir desde la definición de lo que son las garantías individuales. Podemos empezar con los acontecimientos históricos, partiendo desde lo que son los tiempos remotos. Podemos hablar en la cuestión del Medio Oriente, cuando no se daban circunstancias respecto de las garantías como tal, sino que simplemente no existían, ¿sí? Aunque en cierta parte, también en otras partes de Oriente, como en la India, sí habían determinados derechos de libertades del hombre. Ahí se pudiera empezar a dar a lo mejor una partitura, parteaguas para ir buscando el ser humano su propia definición, ¿no? de lo que serían sus garantías individuales. En este caso, vamos viendo cómo si nos podemos plantear desde la cuestión de la Biblia, en donde el ser humano es el centro, en donde como divinidad se busca a una perfección, se busca que el bien común, y que de ahí en muchas de las cuestiones históricas se parte de precedentes religiosos. En ese sentido, al enfocarse como una circunstancia del ser humano como individuo que tiene en su entorno el centro de atención, dentro de eso mismo va buscando hacia sus relaciones sociales que se pudiera plasmar en algún momento, ¿sí? Que ya pudiera tener definido qué es o qué son sus garantías, o cuáles son las garantías que se le deben de proteger, ¿no? Así, por ejemplo, podemos también pasar a la cuestión de Grecia, Roma, Edad Media, todas esas cuestiones que se pudieron dando, Inglaterra, Francia. Vamos viendo cómo poco a poco se va aperturando una circunstancia en la que el hombre va definiendo qué es lo que en su caso el Estado o el gobierno, hablamos a lo mejor de monarquías, en su momento cuando hubo monarquías, cuando están y el rey, que es el supremo, quien determina, pero en esa lucha de definiciones y poderes se puede también entender que el gobernante tendría que tomar en consideración estas circunstancias, ¿no? Del ser humano, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, darle esos derechos, garantizarle que se cumplimentarán, y a lo largo de la lucha por esos derechos se van creando ciertas instituciones o figuras que se pudieran dar, por ejemplo, en alguna circunstancia en la Edad Media, pudiéramos decir de que ya se pudiera establecer un parámetro, ¿no? Donde se pueden poner al rey, por ejemplo, y por otro lado una autoridad. Por ejemplo, si hablamos en cuestión de Roma, los tribunos que pudieran ser los que podían limitar las actuaciones. Entonces empiezan a aparecer ciertas figuras que van a estar del lado de lo que es los derechos fundamentales, ¿no? Pues en este caso, las garantías individuales. Esas garantías que más adelante se vuelven, no podemos decir se vuelven, pero ya se pueden generalizar como derechos fundamentales, y pudiéramos ver cómo se está dando esa evolución, ¿no? Entonces aquí pudiéramos hablar de que la evolución que se va dando del mismo hombre va acarreando que se vayan plasmando esos derechos
ya a la parte en la que quedan escritas, estipulados, hasta que ya se da una lucha, por ejemplo en Francia, en donde ya determinan esas libertades, ¿no? Derechos del hombre, ¿sí? Y que va poco a poco arraigándose a otras naciones, y que en Occidente ya se empiezan a tomar, ¿no? Esas libertades que pudieran uno a lo mejor verlas muy, muy lejanas, pero que actualmente apenas se están llevando a cabo, ¿no? Al menos en la cuestión de México. Si nos vamos a la cuestión de las colonias inglesas en América, que se fueron determinando varias constituciones, ahí se fueron determinando igual muchas variaciones en cuanto a la forma en la que por territorialidad las colonias pudieran determinar su propia constitución. Pero al luego hacer un conjunto, vamos viendo que se empiezan a unificar ciertos criterios para dejar un conjunto de garantías que van a quedar en constituciones determinadas. De ahí podemos ir más o menos avanzando respecto de cómo se fue dando, y que México empieza a obtener ciertas constituciones en donde va plasmando poco a poco lo que ya ha sucedido en otros países, y nos va trayendo hacia aterrizar cuáles serían las garantías que nosotros podemos considerar protegidas, ¿no?, en nuestra Constitución. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte que México, al tener toda esta estructura ya jurídica, pues vemos que viene principalmente ya de la parte de España en el momento de la colonización. Cuando colonizan a México, la parte que regía, que era la cuestión del derecho azteca, el derecho azteca, pues si bien tenía también ciertas protecciones, al entrar la colonización se suavizan esas formas de llevar a cabo las leyes, y volverlo un poquito más en la cuestión religiosa. Volvemos a esa parte en la que de origen, si bien no está plasmado como tal por las cuestiones de naturales, sino de las cuestiones a lo mejor divinas que el ser humano va buscando. España nos va trayendo aquí a México esta misma circunstancia, ¿no? Y nos va estipulando ciertas normas que vamos nosotros a empezar a regir a partir de ese mismo sentido, pero que siempre en Europa ya se había dado toda un gran cambio y un gran proceso, y que a final de cuentas a nosotros se nos fue facilitado. Entonces eso hace que en México ya pudiera tener algo un poquito más estable en su constitución. Hubieron constituciones en 1812 que fueron las precursoras del 24, en donde empiezan ya a establecer ciertas garantías, que son las protecciones específicas que están en la Constitución, en donde podemos más o menos establecerlo a la Constitución como una parte dogmática y una parte orgánica. Y la parte dogmática, que son esas mismas garantías que no se pueden mover, que ya las podemos considerar como verdad. Al ser consideradas como verdad en la parte dogmática, entonces la parte que nosotros como sujetos activos, ejercemos nuestro derecho para poder solicitar el respeto de esas garantías que se encuentran en la Constitución. Y vemos que la parte dogmática, que sería el Estado como sujeto pasivo, a quien se le solicita el respeto de esas garantías. Entonces, tiene que hacer cumplir y respetar esas garantías, que son las primeras que se establecen en la Constitución, ¿no? Y que de ahí se van llevando a cabo muchas circunstancias que aun cuando han cambiado,
en la Constitución siempre van a fundamentarse en la supremacía de la misma Constitución, tratando de garantizar a todo ser humano que se encuentre dentro del territorio esas mismas garantías, lo que luego poco a poco nos va llevando a una situación de derechos fundamentales, que ya sería un tema distinto, pero que podríamos considerar en su caso que cuál es la diferencia entre las garantías y derechos individuales. Si bien en concepto de garantía, su naturaleza jurídica, pues, principios constitucionales, las fuentes de las garantías individuales, ¿no? Como concepto podemos aterrizar y decir que las garantías individuales son esos preceptos que se tienen como verdad universal, pero que tendrían que estar plasmados dentro de una constitución para que pudieran ser aplicables a los sujetos que se encuentran dentro de esa territorialidad. Que esa sería una diferencia muy importante, ¿sí? Y que viene de esas mismas evolución de clases sociales y de historia de las diferentes épocas en las que se fue definiendo como tal, ¿no? Ya que al día de hoy podemos decir a qué podemos considerar esas garantías individuales. Y pues sería importante nada más definir que las garantías, a diferencia de los derechos fundamentales que son universales y si son reconocidos, no necesariamente están plasmados dentro de una constitución, que si bien pudieran haberse hecho o hacerse efectivos, pudiera ser por medio de los tratados internacionales, para tratar de ver que no tengan alguna contradicción con la propia Constitución, y es donde entra la cuestión de la supremacía constitucional. Si nuestro Estado no está adherido a algún convenio en donde hay ciertas garantías, esas circunstancias pues pudieran ser imposibles de que pudieran ser aplicables, aun cuando estén reconocidos como derechos fundamentales. Entonces, ahí es donde podemos definir cuáles son las garantías individuales, que son los derechos que el ser humano tiene en específico dentro de una constitución para que pudieran ser ejercidos por medio, o sea, respetados, solicitándole al Estado, que es el encargado de hacer que se respeten o se cumplan. Eso es lo que pudiéramos nosotros buscar dentro de la división de qué es una garantía, qué es un derecho fundamental. Algo que pudiéramos tener en cuanto a elementos que pudieran tener las garantías individuales, podemos hablar de lo que es la garantía de seguridad jurídica, la garantía de igualdad, la garantía de libertad. Si bien no están definidos como tal en la Constitución como conceptos específicos y que abarquen un catálogo, lo que sí es que ciertos artículos de la Constitución pudiéramos enfocarlos así para fines didácticos, y de ahí podemos establecer cuáles son esos tipos, ¿no?, de garantía y a qué están enfocados, ¿no? Entonces, no es lo único que en las garantías podemos definir dentro de los primeros 29 artículos. También hay una circunstancia de que las garantías individuales también pudieran estar plasmados dentro de los otros artículos, en donde pudiéramos definir a lo mejor el 123, el 27 en la cuestión de derechos ejidales, en cuestión de derechos laborales, donde también hay una mayor amplitud en cuanto a ciertos derechos que en específico a esas figuras también podemos definir como garantías individuales a personas que se encuentran dentro de ese núcleo, ¿no?, como son los trabajadores, como son los ejidatarios, y que ahí podemos también darnos cuenta de que las garantías individuales, en principio, que se pudieron definir desde el artículo 1 hasta el artículo 29,
propiamente dentro de esa misma evolución nos va llevando a que todos los derechos que pudieran estar contenidos dentro de la Constitución, como dice el artículo primero, ahí podemos establecer que efectivamente todo lo que podamos encontrar dentro de la Constitución, que sea objeto para que sea exigible un derecho, puedas solicitar el respeto de ese derecho, pues puede considerarse como una garantía individual. En ese sentido, pues podemos abrir allí la parte de la cuestión de la figura del derecho del juicio de amparo, en donde podemos exigir, ¿sí?, si hay alguna violación a ese derecho que nosotros consideremos como garantía individual, podemos hacer efectivo el juicio de amparo para efecto de que el Estado nos pudiera, en su caso, hacer valer o respetar ese derecho que nos corresponde. Y pues de manera pues breve, pues esta reflexión que se deja simplemente para cuestiones didácticas. Espero que pues haya servido un poquito para definir lo que pudiera ser la diferencia entre garantías individuales y lo que es los derechos fundamentales, que pues en otro tema pudiéramos abarcar un poquito más respecto de cuáles son los derechos fundamentales. Pues gracias.